Agradece apoyo. Presidente Nicolás Maduro afirmó que pueblos latinoamericanos jamás aceptarían una agresión contra Venezuela. En alerta, Grupo de Lima expresó preocupación por informaciones de movilización militar venezolana en frontera con Colombia. Pide diálogo constructivo. Canciller Jorge Arreaza instó a la Unión Europea a dejar de lado la política de intervención hacia el país. Alternancia democrática. Rectora Cecilia García Arocha rechazó sentencia del TSJ que obliga a las autoridades universitarias a permanecer en sus cargos. Fortalece relaciones. Presidente del TSJ, Michael Moreno, participó en el 20º aniversario de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Politizan la educación. Presidente nacional de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, cuestionó la intención del gobierno de modificar los programas de estudio. Noticiero Venevisión. Sus periodistas reciben orden Nuestra Señora del Carmen en su única clase. Nueva emboscada. Presunto grupo de paramilitares con armas de guerra atacó a una multitud de manifestantes en Nicaragua. Aniversario. Madonna visitó Malawi con sus 6 hijos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Hoy tenemos el placer de acompañarles Lirio Pérez Petit y Ángel López en las noticias. Iniciamos el recorrido informativo en los estados Anzoátegui y Táchira. En esas dos entidades se produce información en materia de salud. El primer contacto lo establecemos con nuestra compañera Nina Martínez, que nos amplía. Nina, buen día. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que pacientes del área de traumatología del Hospital Luis Racetti de Barcelona se encuentran desde hace 4 meses a la espera de sus respectivas operaciones. Ellos alegan que debido a la falta de personal médico, así como enfermero y de la disponibilidad de los quirófanos, no le han podido realizar sus respectivas operaciones, por lo que le hacen un llamado a todas las autoridades competentes para que se aboquen a este problema que los está afectando directamente. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. El Colegio de Enfermeros del Estado Táchira alerta que se agravó la crisis del sector durante los últimos días. El gremio asegura que más de 1.200 profesionales del área han emigrado por la poca remuneración salarial. Denuncia que algunos perciben quincenas de 700.000 bolívares. El éxodo ha generado contingencias por falta de personal y una de las situaciones más preocupantes se presenta en el Hospital del Seguro Social Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz, donde la falta de médicos y enfermeros pone en jaque la atención de los pacientes. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. Nos trasladamos ahora al estado Zulia. Allá el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, inspeccionó los daños ocasionados por presuntos hechos vandálicos que han afectado el sistema energético en la región. José Leonardo Nava nos amplía. Hola, José, buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, encabezó un recorrido por las subestaciones de la entidad. Esto para inspeccionar y mostrar cuáles han sido los daños que ha presentado el sistema energético en los últimos meses tras algunos hechos vandálicos y de presunto sabotaje. El recorrido, tanto aéreo como marítimo, lo inició en las subestaciones Puntiguana, en la costa oriental del lago, y Las Peonías, en el municipio Mara, donde evaluó sus condiciones actuales y los avances de las obras. Reiteró que actualmente ejecutan 6 frentes de trabajo que permitirán estabilizar el sistema eléctrico regional para finales del mes de agosto. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. En el municipio de Los Alias fue aprobado un ajuste en las tarifas de aseo urbano. El alcalde de ese municipio, José Fernández, informó que una nueva empresa se encargará de la recolección de los desechos sólidos. Destacó que los trabajos se coordinarán durante el mes de julio, a fin de contratar el servicio de la compañía. Explicó a su vez que los ajustes se dan ya que el municipio contaba con las tarifas más bajas en dicho servicio. Finalmente se conoció que los costos serán revisados mensual, bimensual o trimestralmente, dependiendo del alza en los precios. Desde Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión.
Hola, buenos días. Les informamos que el Ejecutivo Nacional aprobó 722.000 millones de bolívares para la ejecución de obras en el municipio Iribarren, en Barquisimeto. El alcalde Luis Jonás Reyes informó que estos recursos serán destinados en 3 áreas específicas. En una primera etapa se atenderá el alumbrado público en la ciudad con una inversión de 150.000 millones de bolívares a fin de recuperar el servicio en zonas que se encuentran a oscuras. Asimismo, se destinará 350.000 millones de bolívares para la vialidad en aras de concluir obras pendientes. También se invertirá 250.000 millones de bolívares para la recuperación de espacios públicos en todas las parroquias del municipio. En este sentido, la autoridad municipal enfatizó que trabajará para construir junto con los habitantes un municipio de referencia nacional. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos acá en el litoral central, donde iniciaron un plan de mantenimiento y limpieza preventiva en cuencas y quebradas. Esto para prevenir riesgo ante la venidera temporada de lluvia. En este sentido, la prefecta del estado, Elvica López, informó que cuentan con 120 hombres de la Fundación Sol de Vargas, más de 6 camiones para la recolección y traslado de los desechos, destacando que estarán de manera simultánea en las 11 parroquias de la región. López hizo un llamado a los habitantes de la localidad a que se sumen al cuidado y mantenimiento de los cauces, debido a que es un tema de corresponsabilidad social entre la ciudadanía y el gobierno local. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Amanecemos desde el Estado Guárico con información en materia de seguridad. Y es que el secretario general de Gobierno, José Dionisio Goncalves, anunció la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en esta entidad. Dijo que tendrá capacidad de atender hasta 500 alumnos. Señaló que se encuentran trabajando para fortalecer el sistema de seguridad, tanto en protección civil como también en los bomberos y la policía regional y nacional. Dijo que espera que durante los próximos días llegue hasta la entidad una nueva dotación de unidades de radio patrulla para fortalecer el trabajo de la policía regional. Desde el Estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en Bolívar, donde dirigentes sindicales se reiteran su apoyo al diputado Alclet Jonás Dali, quien en reiteradas oportunidades ha sido víctima de acoso, por lo que le reiteran el llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. Enderson, muchas gracias. Ahora continuamos en el estado del Tamacuro. Ahí tenemos información alimentaria. Y Ángel Marcano nos trae los detalles. Buenos días, tocayo. Buenos días. Más de 4.000 habitantes del sector Hacienda del Medio 2, municipio de Tucupita, fueron beneficiados con la Feria del Campo Soberano. En esta jornada, pequeños y medianos productores también vendieron sus cosechas a precios solidarios. Los consumidores pudieron adquirir rubros como vegetales, verduras, pollos y otros productos de primera necesidad. Cabe destacar que esta Feria del Campo Soberano cumple con jornadas alimentarias en los 4 municipios del Delta, distribuyendo entre 4 y 5 toneladas de alimentos durante cada actividad organizada por Pedeval. Los beneficiarios solicitan que se incluya la carne roja en este operativo. Desde Tucupita, de la Cámara de Brian Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, el Consejo Legislativo Regional aprobó la Ley de Protección de Material Estratégico, el uso eficiente y racional del sistema en el estado. La misma cuenta con 32 artículos y entre ellos resalta que la empresa prestadora de servicio Corpoelec debe resarcir el daño a quienes han perdido electrodomésticos como consecuencia de las fluctuaciones. Además, contempla la protección del material estratégico y sanciona desde 8 hasta 12 años de prisión a quienes roben y comercialicen este tipo de materiales. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que el equipo de fútbol Monagas Sport Club estrena nuevo director técnico. Este miércoles 18 de julio fue presentado José Manuel Rey como nuevo director técnico del Monagas Sport Club en la sala de prensa del Estadio Monumental de Maturín. El actual campeón de Venezuela tiene sus metas fijadas en luchar por el título en el torneo Clausura 2018 y la Copa Venezuela. El equipo azulgrana trabajó 2 semanas en Puerto Ordaz y luego mudó sus entrenamientos a la ciudad de Maturín, preparando su debut en la ciudad de Caracas para este sábado 21 de julio. La convocatoria a los medios de comunicación también sirvió para representar la nueva indumentaria del Monagas Sport Club, quienes vestirán ahora con la marca nacional RS21. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión.
Gracias, Alexis. Según el presidente de la República, Nicolás Maduro, Venezuela está siendo víctima de amenazas norteamericanas que pretenden apoderarse de las riquezas económicas y naturales. Reiteró que Estados Unidos tiene planes de invasión militar contra la nación. Durante su alocución en la clausura del 24º Foro de Sao Paulo, el mandatario venezolano agradeció a los distintos países de América Latina que han rechazado las acciones que puedan surgir contra el país. Fue el propio Donald Trump quien propuso un plan de ocupación militar de Venezuela. Yo les digo, Venezuela quiere paz. Queremos paz con igualdad. Queremos paz con justicia. Queremos paz con democracia. Queremos paz con independencia nacional. Pero lo digo, somos los hijos de Bolívar. Somos los hijos de Chávez. Y no tememos a ninguna amenaza, sea la que sea, que se haga contra nosotros desde el imperio norteamericano. Ni la hemos temido, ni tememos enfrentar ninguna amenaza. Son dos objetivos vitales, centrales, de la geopolítica imperialista contra la revolución bolivariana. El primero de todos, de raíz, la riqueza petrolera de Venezuela, pero sin lugar a dudas puede más la razón moral de la causa de Venezuela y la razón moral de apoyo de los pueblos de América Latina que jamás aceptarían en calma una agresión contra nuestro país. Indicó que el gobierno nacional es el único responsable de propiciar la paz en Colombia. Criticó las recientes maniobras de la nación neogranadina hacia Venezuela. Sin la participación del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, hubiera sido imposible lograr las negociaciones y los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP. Lo sabe Colombia. Yo guardo secretos bien documentados sobre esos procesos. Y ahora la oligarquía colombiana se prepara, como lo hemos denunciado, para un conjunto de llamados falsos positivos, provocaciones, montajes, para ver si generan un conflicto armado en los 2.200 kilómetros de frontera binacional. El presidente Nicolás Maduro propuso que Venezuela sea la sede del próximo foro que se tiene previsto para julio del año 2019. Asimismo, exhortó a los integrantes del encuentro a sostener cada 3 meses eventos permanentes de coordinación y actualización de políticas. El Grupo de Lima expresó su preocupación sobre informaciones de movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela en la frontera con Colombia. Mediante una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú indicaron que esta acción se contradice con el espíritu de la proclama sobre América Latina como zona de paz aprobada en el 2014 por la CELAC. En el texto, los integrantes del Grupo de Lima también aseguraron estar dispuestos a implementar medidas a nivel político, económico y financiero para ayudar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Asimismo, reiteraron su consternación y alarma por la situación de derechos humanos en Venezuela e insistieron al gobierno venezolano que permita el establecimiento de un canal humanitario. El canciller de la República, Jorge Arreaza, pidió a la Unión Europea dejar de lado la política de intervención en los asuntos de Venezuela y sumarse a un diálogo constructivo con América Latina y el Caribe. Arreaza expresó que existe un doble discurso por parte de ese bloque comunitario que debería ser motivo de reflexión para los integrantes de dicho organismo. Lamentablemente, el Consejo de la Unión Europea se ha dejado influenciar, por no decir se ha subordinado a los lineamientos que Estados Unidos ha tomado contra Venezuela. Si usted revisa esas llamadas medidas restrictivas, que no son más que medidas unilaterales coercitivas, en absoluto desapego con respecto al derecho internacional público, que la propia declaración que hemos firmado hoy entre la Unión Europea y la CELAC condenan ese tipo de medidas. Ahí hay una contradicción que ellos tendrían que explicar. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, durante una entrevista con Caracol Televisión, reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le consultó sobre la posibilidad de planear una invasión a Venezuela. Él me preguntó sobre Venezuela
en una reunión que tuvimos en Naciones Unidas en septiembre del año pasado, y yo le dije que no se le ocurriera intervenir en Venezuela, o sea, invadir a Venezuela, que eso sería algo que América Latina rechazaría y que eso produciría una cicatriz en las relaciones con América Latina que durarían generaciones en sanar. Sobre la crisis en Nicaragua, el mandatario colombiano pidió que la comunidad internacional sea más proactiva ante la situación por la que atraviesa el país centroamericano. Un grupo de 1.500 paramilitares con armas de guerra atacó nuevamente a una multitud de manifestantes en Nicaragua. Según el presidente de la Asociación de Nicaragüenses Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, las fuerzas gubernamentales rodearon y dispararon contra el barrio indígena Monimbo de la ciudad de Masaya, Monimbó. El ataque inició desde tempranas horas de la mañana de este martes, cuando las campanas de las iglesias sonaron para alertar a la población de que presuntamente varios francotiradores tomaron posiciones desde diversos edificios públicos de la ciudad. Por otra parte, los diputados del Parlamento nicaragüense aprobaron el pasado lunes una ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el incremento de armas de destrucción masiva. La Asamblea Nacional rechazó la situación de violencia por la que atraviesa Nicaragua. El diputado Marco Aurelio Quiñones aseguró que el pueblo de ese país lucha por su libertad. Yo quisiera proponerle a este Parlamento que nosotros este debate que hemos dado en torno al pueblo de Nicaragua lo hagamos llegar a través del anuncio apostólico acompañado de una misiva de esta Asamblea Nacional en solidaridad con la Iglesia nicaragüense que se ha mantenido firme en la defensa de los derechos humanos de ese hermano pueblo. Estoy convencido de que Nicaragua va a ser libre. Por eso, en nombre de este Parlamento, con el permiso de ustedes, yo les pido nuestra palabra de solidaridad. Nicaragua, no te rindas. Pueblo, no te rindas. Bueno, con esto vamos a hacer una primera pausa. Al regreso tenemos más información para compartir con ustedes. Quédense ahí. A las 6:50 de la mañana continuamos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, participó en el 20º aniversario de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como parte de la política de fortalecimiento de relaciones judiciales con el resto del mundo. El magistrado venezolano reiteró que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y justicia, en el que se vela por la libertad, la igualdad y la preeminencia de los derechos humanos. Hoy como ayer, coincidimos en que los crímenes más graves en su conjunto constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad y no deben quedar sin castigo, y que a tal fin la cooperación internacional es esencial para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. El representante del máximo ente judicial venezolano expresó la necesidad de mantener una constante sinergia con la Corte Penal Internacional en aras de conseguir una justicia plenamente imparcial, efectiva y respetuosa con los sistemas judiciales de los Estados miembros. La República Bolivariana de Venezuela se permite recordar, porque lo considera oportuno, que nada de lo dispuesto en el Estatuto de Roma deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otros estados. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, aseguró que la sentencia del TSJ que obliga a las autoridades universitarias a permanecer en los cargos hasta que se convoquen nuevas elecciones entorpece la alternancia democrática. Arocha indicó que el salario de los profesores no se adecúa ni con la cesta básica ni con las dedicaciones para estudiar. Aseveró que existe un gran desconocimiento de la realidad educativa de Venezuela. Insistió en que el gobierno nacional debe discutir con las universidades sobre la necesidad de fomentar e impulsar todas las carreras para el desarrollo del país. El ministro para la Educación, Elías Jagua, manifestó durante el acto de graduación de bachilleres del Liceo Bolivariano de Talento Deportivo del Estado Aragua que la educación pública y gratuita está garantizada en Venezuela. Educación pública y gratuita que es hoy una excepción en el mundo, lamentablemente. No es así en Colombia, no es así en Chile,
No es así en Argentina, era así hasta hace 2, 3 años, antes de que llegara el gobierno neoliberal que hoy gobierna, o en Brasil. No es así en la mayoría de los países del mundo. El titular de la cartera educativa reconoció el esfuerzo de los estudiantes en graduarse a pesar de las difíciles situaciones por las que atraviesa el país. Las dificultades de este año han sido grandes: transporte, alimentación, ¿no?, servicios, salud. Pero a pesar de eso, ustedes se graduaron. Ustedes son una demostración de que se puede. Según el presidente nacional de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, la decisión del primer mandatario Nicolás Maduro de modificar los planes de estudios de las universidades es con la intención de politizar la educación superior. Según Ecarri, el sistema educativo del país requiere una reestructuración profunda, ajustado al siglo XXI. Aseveró que el plan de la patria debe ser sustituido de inmediato para que el país logre salir de la desolación económica por la que está pasando, afirmando que esta es la mayor crisis económica y política que se ha vivido en la historia de Venezuela. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, destacó que durante 130 días del pasado año, agentes de la Policía Nacional Bolivariana fueron asesinados, por lo que considera un plan sistemático de desestabilización. Diana Vázquez tiene los detalles. Reverol sostuvo que la historia reconocerá el orgullo y sacrificio de los uniformados policiales en primera línea que, en su opinión, fueron testigos de actos violentos antigubernamentales. 130 días de resistencia ante actos terroristas a lo largo y ancho del territorio, y que la Policía Nacional Bolivariana haya cumplido de manera eficiente con su deber. El mayor general resaltó además las funciones de los policías nacionales bolivarianos que ahora pasan a formar parte de la gran misión Cuadrantes de Paz y dijo que no pueden ser señalados de hechos irregulares por acciones individuales. Un funcionario que se haya dejado llevar por las tentaciones y se haya salido del camino, no podemos estigmatizar a todo un cuerpo de policía que todos los días abandonan a su familia para salir a proteger al pueblo. El ministro de Interior, Justicia y Paz participó en el acto de ascenso de 1.300 funcionarios como parte del Día Nacional del Policía, celebrado cada 16 de julio. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Bueno, y en otro tema, Noticiero Venevisión, primer espacio informativo de Venezuela, continúa recibiendo reconocimientos. Esta vez de manos de la alcaldía de Camatagua, en el estado de Aragua, que entregó la Orden Nuestra Señora del Carmen en su única clase a sus periodistas. En sesión solemne realizada en la Plaza Bolívar del sur de Aragua, se galardonó la labor de nuestra gerente de información, Sol Vargas, siendo reconocidos de igual manera Liz Flores, reportera de Noticiero Venevisión, Gregorio Rojas, narrador de la emisión matutina, Jackie Pérez, corresponsal del sur de Aragua, y Carlos Serpa, editor de prensa. Que bueno, ha sido un trabajo maravilloso durante este último año, donde conjuntamente con ellos, los medios alternativos comunitarios, Venevisión, los amigos de Extrema, hemos logrado, bueno, trascender las fronteras de las noticias, no solamente en el estado de Aragua, sino en todo el país, que se conozca lo que se hace en el sur de Aragua, que se conozcan los acontecimientos positivos, algunas veces también negativos, de nuestro municipio. La premiación tuvo lugar en el marco de las fiestas patronales de la parroquia Carmen de Cura. Pausa nuevamente. Al regreso, más información. De vuelta con más información. El embajador de Sudáfrica en Venezuela, Joseph Nossi, aseguró durante los actos conmemorativos del centenario del natalicio de Nelson Mandela que su legado de perdón, paz y libertad son enseñanzas que todavía hoy siguen vigentes en el mundo. Rafael Aníbal Camacho con los detalles. La jornada comenzó con una ofrenda floral ante el busto del líder sudafricano que está a pocas cuadras de la Plaza Bolívar de Caracas, actividad que acompañaron también representantes diplomáticos de América y Europa.
para luego dirigirse al Centro de Saberes Africanos que se encuentra en la esquina de Gradillas, para develar una significativa muestra fotográfica de los momentos más importantes de la vida y obra de Madiba, como le decían en su tierra natal. You remember that Mandela visited ¿Tú te acuerdas de la visita de Mandela a una de tus provincias, a Valencia en 1991? Y seguro que este esfuerzo de esta exhibición toma esa visita como punto de partida y esperemos que esas fotos le recuerden a la gente tanto ayer como en el futuro el momento en que nuestro ícono Nelson Mandela visitó esa ciudad. El vicecanciller para África, Yuri Pimentel, aseguró que Mandela sigue siendo un símbolo de libertad y de búsqueda de la paz, sobre todo, según su criterio, en tiempos de convulsiones internacionales como las que atraviesa el mundo de hoy en día. Figuras como la de Mandela son más que nunca importantes, no están en el pasado, su ejemplo, su legado está en el presente. Es un legado de lucha contra la injusticia, lucha contra la opresión. Esta muestra de la vida de Madiba, como lo llamaba con cariño el pueblo sudafricano, estará abierta de manera permanente para que los caraqueños puedan apreciar los momentos más importantes de la vida de uno de los íconos de la lucha contra la discriminación racial en el mundo. De esta manera, tanto el embajador Cossy como el viceministro Pimentel aseguraron que esta colección fotográfica es parte del legado de libertad que dejó Nelson Mandela para los pueblos del mundo a 100 años de su nacimiento. Desde el centro de Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Guyana. El gobierno local brindará apoyo a los venezolanos que emigren hacia ese país. El ministro de Salud Pública y Ciudadanía guyanés, Winston Félix, anunció que dotarán de medicinas, alimentos y equipos a los campamentos cercanos a la frontera con Venezuela. Félix destacó la solidaridad que ha mostrado el pueblo de Guyana con los migrantes desplazados. El gobierno de Trinidad y Tobago prohibió a la División de Pesca la emisión de permisos de importación de cangrejos vivos y la carne procesada del crustáceo proveniente de Venezuela. El ministro de Agricultura de Trinidad y Tobago, Clarence Rambahart, fue quien divulgó la información ante la prensa local. Esta medida estuvo motivada a que luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos publicara en su informe la presunta existencia de una bacteria en los cangrejos del mercado venezolano. El presidente electo en México, Andrés Manuel López Obrador, dio carta abierta para debatir la legalización de las drogas. La información la dio a conocer la nueva ministra de Gobernación de Interior de ese país, Olga Sánchez Cordero, quien expresó que el gobierno hará lo necesario para lograr la pacificación en el país. El presidente de España, Pedro Sánchez, indicó que la crisis de Cataluña se solventará votando acerca de un acuerdo y no a través de la ruptura planteada por los independentistas. El mandatario español centró su comparecencia ante el Congreso en la situación de Cataluña, donde aseguró que el diálogo debe ser fundamental. Y 3 personas murieron durante el choque de 2 avionetas en los Everglades, en el comando de Miami-Dade, en Florida, el condado. Hasta los momentos, las autoridades no han informado sobre los detalles del accidente ni de la cantidad de pasajeros que se encontraban a bordo de las aeronaves. Pasamos a los deportes e iniciamos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y es que la delegación venezolana realizó el lanzamiento del izamiento del pabellón nacional en el Parque de las Banderas de la Villa Centroamericana. El acto contó con la participación del presidente olímpico venezolano Eduardo Álvarez. Nuestro compañero Gregorio Rojas se encuentra en Barranquilla, Colombia, y nos trae los detalles. Adelante, Gregorio. Saludos desde Barranquilla. Venevisión está con la cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Ya la delegación venezolana está instalada en la Villa Centroamericana y este martes se realizó el izamiento del pabellón nacional en el Parque de las Banderas, en la parte posterior de la villa. Estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez, estuvo también el jefe de la misión, el vicepresidente del Comité Olímpico Venezolano y parte de las selecciones femeninas de béisbol, de softball y de fútbol. De hecho, conversamos con la delantera de la selección venezolana de fútbol, la selección femenina,
Isaura Aviso, estas fueron sus declaraciones. Acá ya no importa la disciplina, sino como que ya nos tomamos como hermanas, como hermanos, nos mantenemos unidas porque sabemos que somos un país y ese país en conjunto, pues luchando por lo que queremos todos los atletas, que es obtener una medalla, darle buenos resultados al país y sobre todo para la satisfacción de nosotras que tenemos años preparándonos y entrenándonos para torneos como estos. A solo 2 días para el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya las delegaciones han ido creando su ambiente en la Villa Centroamericana a las afueras de Barranquilla. Trinidad y Tobago y Dominicana han hecho de sus torres un fortín y han impuesto, por supuesto, su ritmo y sus colores. Venezuela, al fondo, también está mostrando al resto del continente sus colores y su buena vibra. Estarán en la ceremonia de inauguración la cantante colombiana Shakira como uno de los puntos claves, y por ahí se ha filtrado que el beisbolista Edgar Rentería tendrá una participación especial. Desde Barranquilla, en la cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Gregorio Rojas, Noticiero Venevisión. Shakira, ¿qué tal? Shakira Como buena barranquillera. Seguro que sí, Gregorio nos traerá todos los detalles. Lirio, hacemos la pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Está listo en el estudio de opinión. Lirio conversa con él en breve. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos, hoy en Entrevista a Venevisión recibimos al doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias por estar con nosotros. A la orden, Lirio, siempre a la orden. Doctor, 24 días en protesta iniciaron las enfermeras, poco a poco se fueron sumando otros gremios, bioanalistas, odontólogos, médicos, incluso hasta los propios pacientes y familiares. ¿Qué es lo que está pidiendo el sector salud en Venezuela? El asunto es, primero, ver qué es lo que está pasando en los hospitales, qué es lo que está pasando en la emergencia, fundamentalmente en las áreas críticas, donde allí no hay absolutamente nada. Hospitales banderas en Venezuela son los hospitales universitarios. Aquí tenemos el Clínico Universitario y por lo menos 10 más, el Pérez Carreño, JM Los Ríos, Domingo Luciani, en fin, mínimo 10 hospitales universitarios en el área metropolitana de Caracas. En cada estado hay también un hospital universitario en Ciudad Bolívar de Ruiz y Páez, en Mérida el Hospital Universitario de los Andes, Zulia. Entonces, en todos estos hospitales que son, digamos que los banderas, donde debería tener el mínimo el 90% de los insumos, pues apenas tiene el 7, el 8 o el 9%, no llega al 10%. Y los que no son banderas, que son, digamos que 230 hospitales de los 300 hospitales del país, están en cero. No hay absolutamente nada. Las puertas están abiertas, pero hay un cierre técnico oficializado por el gobierno hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué se le presenta al médico, a la enfermera, que son los que realmente estamos allí en emergencia? Y, por supuesto, también el equipo de salud constituido por nutricionistas, bioanalistas, etcétera, todos los profesionales universitarios que hacen el equipo de salud, pues el salario, además de que no podemos ejercer con dignidad nuestra profesión porque no podemos garantizar en el ejercicio de la profesión la vida y la salud. Entonces, el salario, con ese salario, o vas a trabajar, si vas a trabajar no comen en tu casa, y si comen en tu casa no vas a trabajar. Tenemos que ese salario mínimo es insuficiente, que alcanza apenas para medio día de comida. La canasta alimenticia está casi en 400 millones de bolívares, y el médico, la enfermera, el equipo está ganando apenas unos 3 millones de bolívares más la cesta ticket, quizás nos redondeemos unos 6 millones de bolívares, y con la guardia, el esfuerzo, algunos llegaremos un poco más, quizás a 10. Entonces, allí es donde está el quid del problema. Por un lado, falta de insumos, hospitales cerrados, abiertos porque estamos nosotros allí, y el salario miserable que este gobierno se ha negado a sentarse con la Federación de Farmacéuticos y los colegios, fundamentalmente el de Caracas, la Federación Médica Venezolana y los colegios médicos del país, las federaciones en todas, y arrancó enfermería con gallardía, un conflicto hace 24 días, nosotros comenzamos hace una semana oficialmente, porque 2 días antes de que arrancara ese 25 del mes pasado enfermería, nosotros le dimos el apoyo mediante comunicaciones, y así lo hicimos verbal y obligados,
porque al pararse enfermería o pararse medicina, está parada la emergencia. Y entonces estamos garantizando ambos la actividad sin insumos y sin medicamentos en las áreas críticas. Este es un paro activo de 24 días por enfermería y realmente nos hemos sumado otros gremios en apoyo total e incondicional al sector salud por la vida del pueblo de Venezuela, que desafortunadamente este gobierno ha demostrado todo lo contrario. A pesar de que está en la Constitución, en sus artículos específicos, el 83, 84 y el 85, no hacen buena esa letra y se olvidan de ello y no dotan en los hospitales, o dicen que lo dotan y resulta que no hay nada en la emergencia, pero sí, de pronto puede aparecer algún insumo, siempre y cuando ellos quieran endilgarle o endosarle la responsabilidad que tiene el administrador, que tiene el gobierno nacional o el director, que es el que debería estar dando la cara. Aparece un medicamento, entonces quieren decir que el médico, la enfermera no quieren atender al paciente. Resulta que es todo lo contrario. Si lo hay, lo tienen escondido, guardado bajo llave, y en la emergencia no hay absolutamente nada. Dos razones fundamentales por las que estamos luchando por nuestros hospitales, exigiendo dotación inmediata y también un salario justo mediante la discusión con los voceros válidos. La presidenta de la Federación de Enfermería, el presidente o la junta directiva del Comité Ejecutivo de la Federación Médica y los colegios médicos del país, y así sucesivamente los que hemos sido electos legalmente y estamos ejerciendo nuestras funciones desde algún tiempo, pero ejerciéndolas porque fuimos electos por nuestros colegas universitarios. En este casi mes de conflicto, ¿ha recibido algún eco esa protesta por parte del gobierno nacional? Digamos, el gobierno pudiera argumentar que ustedes no han hecho llegar de manera formal sus peticiones. Es posible que la argumentación vaya por allí, de que el gobierno de pronto dice que alguno de nuestros sectores no le ha hecho llegar oficialmente lo que estamos exigiendo. Pero resulta, por ejemplo, a la Federación Médica apenas llega un ministro o un presidente del Instituto del Seguro Social, que siempre ha habido, de pronto ponen un presidente y es el mismo del seguro. Un presidente del seguro es el mismo ministro. Entonces, actualmente, y hace unas semanas, hubo algún cambio, entonces desagregaron esa responsabilidad y cambiaron al ministro, que era el presidente del seguro también. Ahora pusieron a dos personas diferentes en las dos instituciones. Pero nosotros enviamos nuestras comunicaciones, incluso ayer, está fresquecita. Le dejamos en el ministerio otra comunicación donde le decimos en 4 cuartillas la situación muy breve de lo que está pasando en Venezuela en 3 puntos fundamentales. La vida es recursos en los hospitales, exigiendo recursos para garantizar la vida. La seguridad también de nosotros, porque somos agredidos permanentemente, y esa orden la da el director del hospital. Y el salario, que es realmente irrisorio lo que está recibiendo el sector salud, y son los 3 puntos fundamentales que le estamos exigiendo en esa comunicación fechada ayer, que la tengo aquí y pudiera mostrarla. Es más, la voy a mostrar aquí está fresquecita, fechada ayer y recibida ayer mismo por un funcionario. Ahora, ¿qué nos han dicho algunos de las personas que trabajan en sanidad o en el seguro? Que llegan las correspondencias, y hay unas correspondencias que son indeseables y no entran en la carpeta que van a llevarle al funcionario. Entonces ya la mitad de la correspondencia la tiran al cesto de la basura. Entonces no tenemos duda de que de repente las observaciones, los requerimientos que hemos hecho, federaciones de farmacéuticos, de médicos, de enfermería, de nutrición, etcétera, estén en el cesto de la basura. Entonces aquí tenemos nuestra comunicación suscrita por el presidente y el secretario general encargado de la Federación Médica Venezolana. Entonces aquí tenemos una muestra de lo que estamos exigiendo y qué pedimos nosotros. Hemos hecho unas tablas, ya nos olvidamos de los porcentajes hace mucho tiempo, pasamos por la parte de las unidades tributarias que son obsoletas y las pasamos también, dejamos de hacer los cálculos con las unidades y nos hemos centrado en lo real, que es el salario mínimo. Por eso es que la Federación Médica ha presentado una tabla que arranca con 200 salarios mínimos para el médico interno y el médico rural y cierra con 420 salarios mínimos
para el médico de máximo escalafón, que es el jefe de salud pública 3, o el jefe de salud pública jefe 3, o el director de hospital tipo 4. Esa es una escala desde que tú entras de recién graduado hasta que estás casi para irte del hospital, 30, 35, 40 años de servicio a esta institución. Y tenemos entonces también lo de los jubilados, que no les reconocen lo que el producto, el fruto de su trabajo de largo tiempo, porque no los incluyen como tal. Y ahí es donde viene lo justo de la discusión de la contratación colectiva, que se discute desde el concepto de médico hasta la última instancia de la cláusula final, las transitorias, para que se tenga seguridad social y tengamos un salario justo y la defensa fundamental de la salud y la vida de nuestros semejantes aquí en Venezuela. Doctor, el éxodo de profesionales de la medicina, usted en declaraciones previas, ahorita me puede actualizar la cifra, ha hablado de 22.000 médicos que se han ido del país y otra cifra que llama a la reflexión y es que cada vez menos médicos cirujanos están inscribiéndose para hacer posgrado y especializarse. ¿En manos de quién entonces queda el venezolano que tiene que acudir a un centro de salud pública, a un hospital, a un ambulatorio, si ya prácticamente no quedan especialistas? Es importantísima esa pregunta que hace, porque ahí está el presente y el futuro del ejercicio y lo que pueda estar estudiando el médico. Entonces tenemos que, si se nos están yendo ese número que nosotros tenemos en cartera, que son 22.800 médicos que se nos han ido por el exterior, y que conte, tenemos 5 meses que no revisamos las cuentas, tenemos 5 meses. Entonces, en esos 5 meses, debajo de ese puente, ¿cuánta agua habrá pasado? ¿Cuántos médicos se nos habrán ido? No hemos querido sentarnos nuevamente a buscar las cifras reales, pero estamos manejando 22.800. Fíjate que la semana pasada, en Chile, de 4.227 médicos que presentaron el examen especial que le hacen a todo el que va a trabajar allá, incluso a los chilenos, un poco diferente el de ellos, porque son menos exámenes. Entonces ahí el 57% de los médicos eran venezolanos, 2.300 y tantos. Vamos a esperar dentro de un mes, mes y medio el resultado, pero el resultado ha sido bastante positivo en calculando grupos de nacionalidades. Pero los de las universidades formalmente, donde se hacen estudios médicos, que son 8 universidades, salen bastante bien, unos muy bien. Y salen raspados, desafortunadamente, unos que están dejando verle la costura a la medicina venezolana, que son unos llamados MIC, que no son los que estudian en las 8 universidades, 6 autónomas y 2 públicas. Entonces, ¿a qué se refiere con las siglas MIC? MIC es Médico Integral Comunitario. Entonces, allí es donde incluso ya en Perú no los aceptan, en el colegio médico, y hay otros colegios, federaciones de Sudamérica que están revisando y están haciendo comentarios que nos llegan y estamos pendientes de lo que suceda en esto. Pero realmente se nos han ido oficialmente 22.800 y la cuenta sigue sumándose y vemos entonces en los hospitales que apenas tenemos el 43% de los médicos formados en nuestras universidades tratando de resolver el problema donde no hay con qué hacerlo, trabajando con las uñas, sin nada. Pero ahí estamos, los que se han quedado, los que nos hemos quedado, tratando de resolver nuestros problemas de salud por la vida del pueblo de Venezuela. Nos queda poco tiempo. Quisiera cerrar preguntándole cuál sería el desenlace deseado que debería tener este nuevo conflicto de los gremios de la salud y pedirle un mensaje para todos los venezolanos, porque absolutamente todos somos potencialmente pacientes, los que gracias a Dios tenemos salud, pero los que no en algún momento pueden tener la necesidad de ir a la red pública o a un centro de salud privado que igualmente está afectado por la falta de insumos. Así es, este es un conflicto indeseado, pero ¿quién lo ha planteado? ¿Quién lo mantiene? Lo mantiene y lo alimenta el gobierno. ¿Por qué? Por la inacción dentro de ellos, porque no dota a los hospitales, no lleva el insumo, no llega el medicamento, no tenemos nada, los equipos están obsoletos, no funcionan ni siquiera los exámenes, para hacer un examen de radiología convencional, una radiografía de tórax, en muchos hospitales, incluso los universitarios, no hay forma de poderlo hacer. Entonces, vemos que los hospitales están parados por la inacción del gobierno. Entonces, un llamado al pueblo para que entienda que los que llevan la peor consecuencia
son ellos, somos nosotros también, que como pacientes podemos ir a una emergencia y nos atiende incluso uno que no puede tener la cualidad correcta. Entonces tenemos que, sin insumos, y lo que está pasando, por ejemplo, en el clínico universitario, que los que atienden la emergencia son los MEC, entonces ves que está pasando en un hospital, el primer hospital de Venezuela, el número 1. Un llamado a los usuarios a que estén permanentemente exigiéndole ¿a quién? Al representante del gobierno, que es el director, no el médico. El médico está tratando de resolver el problema, pero es al que agreden espontáneamente o incitado por algún funcionario del gobierno, incluso por el propio director, porque lo hemos visto en el clínico universitario en el Pérez Carreño. Entonces vemos esto allí, ese llamado a los usuarios para que defiendan la salud, su salud, nuestra salud, porque es de todo. Y bueno, realmente a los médicos, a las enfermeras, al equipo, bueno, mantenernos firmes, exigiendo la contratación colectiva, la discusión. Lo ideal es que nos llamen a nosotros, los representantes genuinos, no estos que están inventando desde que arrancó Ana Rosario, desde que arrancó enfermería con el conflicto, que lo empujamos también los médicos. Entonces están saliendo unas tablas que no sabemos exactamente quién, cuándo y dónde las discutieron, pero están tratando de distraer y decir, bueno, por si ya les dimos el aumento. Gobierno, señor Maduro, ministro, presidente del Seguro, nosotros no estamos pidiendo que nos den nada. Nosotros estamos exigiendo una discusión de contratación colectiva, exigiendo un salario justo, y por eso estamos hablando de 200 salarios mínimos para comenzar, el médico interno y el médico rural, 220 para el médico residente, 230 para el médico 1, 240 para el médico especialista 1, cirujano o médico, etcétera, y cerrar con 420 salarios mínimos para el máximo escalafón de nuestra tabla, que está allí en la contratación colectiva, y se la hemos hecho llegar a ellos. Ahora, en esta comunicación no se la anexamos, pero sí le estamos diciendo que está a la orden para que nos sentemos a discutir eso. Es más, esa no es una tabla ya de nosotros, ya la hicimos pública, esa es una tabla para todos. ¿Por qué no puede ser para los periodistas? ¿Por qué no puede ser primero para el sector salud, por supuesto, enfermería, odontología, nutrición y dietética, etcétera? Pero pueden ser para los abogados que trabajan en el área pública, los ingenieros, para todos. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a ir por los porcentajes? Si eso ya pasó a la historia, con esta hiperinflación, donde tenemos un salario pulverizado, desaparece en la mano, no te llega ningún aumento, así sea del 50, del 100 o X%. Vamos a acercarnos a lo que es la canasta alimenticia, que tampoco puede ser indexación a ella, sino irnos por el salario mínimo, que lo van a ir aumentando según el criterio individual de lo que dice el presidente. Pero nosotros no queremos que nos den, no estamos pidiendo dádivas, estamos exigiendo una discusión, una contratación colectiva para un salario justo y digno para los profesionales de la salud. Doctor, se nos ha agotado el tiempo, gracias por haber venido a conversar con nosotros. Siempre a la orden, y hoy es un buen día porque hay una marcha por la salud. Y bueno, hay muchas cosas que se van a hacer con la evaluación semanal que está haciendo el Comando de Conflicto de Caracas, y cada uno de los comandos de conflictos regionales por médicos y todo el equipo que está en conflicto y en paro nacional activo. Despedimos al doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. A ustedes le agradecemos haber acompañado Entrevista Venevisión. Quédense allí, al regreso tenemos información de estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Madonna. La reina del pop celebró un año de la apertura de su hospital para niños en Malawi. La estrella estuvo de regreso a la isla para celebrar el primer aniversario de un centro médico que lleva el nombre de uno de los 4 niños que adoptó de este país africano. Madonna compartió en su cuenta de Instagram una foto acompañada de sus 6 hijos, Davy, Mercy, Esther, Estela, Lourdes y Rocco. Ellos compartieron con todo el personal que trabaja en el lugar y con los niños que se encontraban recluidos. Recordemos que su fundación trabaja continuamente por el bienestar y la salud de los niños de la región. Incluso lograron la primera separación exitosa de bebés siameses en Malawi. Trascendió que es posible que Madonna invierta en un nuevo proyecto social gracias a su hijo David. Podría crear una academia de fútbol.
Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Te vemos en la emisión meridiana. Yo me despido de la emisión matutina por el día de hoy, pero los dejo nuevamente en la buena compañía de Yoheisa Adrián y Ángel López, porque faltan todavía 30 minutos más de información y eso será en la segunda media hora de Primer Contacto. Gracias por habernos acompañado y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden. Hasta mañana, Dios mediante.